Buenos días, en esta ocasión entonces estamos ya con la unidad número 10 de riesgo e incertidumbre. No van a ver nuestras caras en esta oportunidad porque tenemos un problema de configuración del Zoom, así que por lo menos van a zafar de la cara, sería. Dale, Gustavo. Bueno, nosotros, ¿se acuerdan? Mencionamos al comienzo de la materia que esta materia era una materia referida a la toma de decisiones, básicamente. Esa economía de la empresa implicaba toma de decisiones en busca, obviamente, de un objetivo que era maximización del valor de la firma. Pero ¿qué características tenían las decisiones que fueron objeto de estudio de la materia? Que eran decisiones que se tomaban en un tiempo presente, pero obviamente tenían consecuencias, tenían resultados en un escenario de tiempo futuro. Entonces, ese proceso de toma de decisiones, ¿qué pasa? Si confrontamos presente con futuro, obviamente el presente retroalimentado con la información, con los datos, con la historia que nos da el pasado, ¿qué pasaba? Que había algo claro, nosotros no podíamos conocer, o normalmente no se conoce, el resultado exacto de una toma de decisión, el impacto que va a tener en el futuro. Fijémonos que las decisiones están sujetas a contingencias que dependen de múltiples factores, tanto internos de la empresa como externos. Cuando hablamos de qué posibilidades hay entre la toma, qué alternativas puede haber entre la toma de decisiones y los resultados futuros a alcanzar, vemos que puede haber un escenario de certeza, ¿no? Donde se puede conocer con exactitud los resultados de esa decisión. Obviamente este es el escenario más altamente improbable, ¿no? Lo único cierto, dice un refrán, es que no hay certeza, no hay certidumbre, porque hay miles de contingencias jugando en el camino. La otra palabra, que es una palabra muy vinculada con todo lo inherente a la decisión económica, es la palabra riesgo. Es decir, cuando no se conoce, obviamente, el resultado. Y aparece un estatus de riesgo mayor, llamémoslo, que es incertidumbre. Y acá aparece una cuestión que es semántica, pero ha sido estudiada por, digamos, muchos economistas. ¿Qué diferencia hay entre riesgo e incertidumbre? Cuando hablamos de certeza, obviamente, es cuando se conoce el resultado futuro con exactitud, ¿no? Es decir, es una decisión libre de riesgo. Pero ¿qué contra tiene esto? Es que es imposible de verificar en la realidad. No hay muchos ejemplos donde se haya podido prever exactamente el resultado de una decisión. Lo que aparece con más frecuencia es esta cuestión del riesgo, que si bien no se conoce el resultado futuro, hay determinadas estrategias donde se busca estimar la probabilidad de ocurrencia de cada alternativa o de cada estrategia adoptada. Entonces, acá es donde aparece la palabra riesgo, que es, digamos, el reconocimiento de una probabilidad de determinados escenarios en el cual la decisión va a ser tomada. Y obviamente, cuando ese conjunto de probabilidades no se conoce, se dice que se está en un escenario directamente de incertidumbre. Hay un autor, Frank Knight, que hace exactamente, se van a hacer 100 años, que fue el que estableció esta diferencia, y la diferencia quedó quedó eternizada en el tiempo, pero ella es cuestionada, ¿no? Es decir, por eso esta diferencia, con probabilidad hablamos de riesgo, sin probabilidad hablamos de incertidumbre, hoy en día no es muy adecuado tomarla de una manera dogmática, de una manera
Y taxativa, digamos así. Exacto. Entonces, porque también hay que ver, y acá aparece otra vez el juego, ¿no? Cuando uno toma decisiones, uno trata de objetivizar todos los factores que están dando vuelta, pero siempre se cruza la cuestión subjetiva, la cuestión inherente al decisor. Entonces, esa estimación de probabilidades también va a estar dada por la opinión del decisor. La estimación de probabilidades en realidad la va a dar el decisor, no es que existan datos tan firmes para darlas como preestablecidas. Y después existe otra cosa, que en la toma de decisiones, aparte de ese decisor, otorgando probabilidades a los distintos estados de la naturaleza, a los distintos escenarios futuros, también está la cuestión de la actitud del decisor frente al riesgo, frente a la decisión. Entonces, acá podemos hablar de aversión al riesgo, de neutralidad frente al riesgo y de una propensión al riesgo, ¿no? Comentale vos, Silvia, un poco, a ver cuáles son esas tres actitudes. Bien. Ahí también ustedes la hicieron en el trabajo práctico que tenían, en el caso del riesgo, o la actitud del gerente, por ejemplo, o del decisor, como decía Gustavo recién, frente al riesgo, acá tenemos, si ustedes miran, las funciones de utilidad, es decir, la satisfacción sería, de alguna manera, que obtiene ese decisor frente, digamos, a una posibilidad de tener mayor ganancia o menor ganancia, pero unido también a esa propensión o esa aversión o esa neutralidad frente al riesgo. Entonces, acá, por ejemplo, podríamos mirar, acá está la unidad monetaria, podría ser las ganancias o los beneficios que genera un determinado proyecto. Entonces, el adverso al riesgo va a tener la función de utilidad, como vimos en cualquiera de los bienes de cualquier consumidor, es decir, aumenta la satisfacción que obtiene, pero a medida que tiene mayor ganancia, seguramente tiene una adversión al riesgo, un miedo, diríamos de alguna manera, que hace que su satisfacción total, su utilidad, aumente a una tasa decreciente y luego hasta empezaría a decrecer. Este sería el neutral, en donde su sensación, digamos, frente a obtener mayores ganancias o mayores beneficios, aumenta proporcionalmente al beneficio que va obteniendo a través de ese proyecto de inversión, y el que es propenso al riesgo, a medida que el proyecto genera mayor cantidad de beneficios, digamos, o mayor utilidad, o mayor ganancia, ¿sí? Su satisfacción, digamos, su, ¿cómo le podríamos llamar en el caso de un empresario, digamos? Su sensación, digamos, de realizar ese tipo de actividad se incrementa más que proporcionalmente, ¿no? Entonces, no solamente está lo subjetivo, como les decía Gustavo recién, en qué probabilidad le doy a cada posible situación que se pueda presentar en el futuro, sino que también está, digamos, la actitud que uno tiene frente, no sé, capaz que negocios que generan, o actividades o emprendimientos que generan mayor nivel de posibles beneficios, también van asociados normalmente a mayor riesgo. En la unidad 1, ¿dónde estaban las teorías de los beneficios? Una es por asumir mayor posibilidad de riesgo en la actividad. Entonces, en este caso, cada uno de nosotros tendremos una actitud frente al riesgo con adversión, neutralidad o cierta propensión. Más ganancia implica más riesgo, pero a su vez me genera mayor sensación de placer, digamos, ¿no? De sentirme bien. No sé, dije, ¿estás ahí, Gustavo? Sí, sí, estoy. Sí. No, porque no te escuchaba, lo estás ahí. No, te escuchaba que estaba, Como no nos estamos viendo, tenemos ese problema que no sabemos si el otro está cuando está muy callado, digamos. No, sí, bueno, pero... Bueno, acá lo de la probabilidad. Bien, acá está lo que habíamos dicho recién, ¿no? Lo que habías dicho al principio, de la probabilidad objetiva, que es la probabilidad real, ¿no? Cuando se puede repetir un fenómeno, digamos, varias veces, entonces son los ejemplos que a veces se dan, que seguramente lo deben haber visto en estadística, ¿no? De tirar el dado tantas veces y qué sé yo, digamos, y la subjetiva, que es la mejor estimación, que también lo vamos a ver, digamos, a distintos autores, como han dicho, si las probabilidades no se conocen, bueno, ¿cómo asigno una probabilidad? Y uno es, claro, en función del optimismo relativo, por ejemplo, ¿no? Y otro que te dice, no, si no hay probabilidad,
asignemos una probabilidad, todos los estados posibles del futuro tienen igual probabilidad de ocurrencia. O sea, en la medida en que no se pueda determinar una probabilidad de manera objetiva. En la probabilidad objetiva, obviamente, colabora el instrumental estadístico, claro. Y capaz lo vieron en Economía 2 cuando se hablaba de los ciclos económicos, pero en realidad la realidad hoy en un mundo cambiante como el económico de hoy es muy difícil hablar de probabilidad objetiva. Claro, exactamente. Y bueno. ¿Querés comentarle vos? No, vos, dale. Entonces, ¿qué hacen los empresarios frente al riesgo, ¿no? ¿Cómo se reduce el riesgo? Y una alternativa de reducir el riesgo, por supuesto, y puede implicar una reducción de ganancias, es lo que se llama la diversificación, ¿no? Esto de, dicho de términos vulgares, es no poner todos los huevos en la misma canasta. O la cuestión de, por ejemplo, en las inversiones financieras, lo que se llama diversificación de cartera, ¿no? Tomar posición en distintas alternativas. Para el caso nuestro, de proyectos de inversión, diversificarnos en varias actividades ante el fracaso de una puede aparecer o tomar mayor protagonismo la otra. Entonces, un tema es la diversificación, ¿no? Tanto de actividades como de cartera. La otra, obviamente, es la contratación de un seguro. Si yo tengo riesgo, aumento los costos para tratar de cubrirme de ese riesgo, ¿no? Esto vale para la actividad individual de las personas, de las familias, como para las empresas, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de contratación de seguros, de reducción del riesgo, vuelve a aparecer lo que ya nombramos, la cuestión del riesgo moral, ¿no? Cómo podemos cambiar nuestras actitudes según tengamos según hayamos contratado un seguro o no. Lo que, digamos, se demuestra es que cuando uno toma una contratación de seguro, casi por un reflejo condicionado, su actitud tiende a ser más riesgosa que ante la inexistencia del seguro, ¿no? Esto es lo que se llama riesgo moral, ¿no? Entonces vemos cómo uno no se comporta igual por considerarse cubierto por el seguro. Por supuesto que es mucho más complejo, pero es una de estas cuestiones que entran en esas que vimos con esas famosas fallas de mercado. Y el otro tema es tratar de no tomar estas decisiones adversas, tratando de reducir lo que hablamos que era esa asimetría de la información. Es decir, la otra alternativa de reducir el riesgo es profundizar en la búsqueda de información. Por supuesto que cada una de esas alternativas hay como una relación indirecta, ¿no? Yo reduzco riesgo, pero normalmente aumento costos. Sabemos que el costo de obtención de la información, cuanto más estratégica es, cuanto más específica es, mayor costo hay, ¿no? O sea, hoy en día es una variable de análisis muy fuerte que capaz la encontraron ustedes en sus proyectos, que hasta ciertos niveles de información se llega relativamente fácil. Otros niveles de información ya son más difíciles. Y cuando un bien es más escaso, cuando un servicio es más escaso, obviamente se transforma en más caro, ¿no? Por eso es que aparecen todos estos gurúes y estas informaciones. Y acá vemos que cuando estamos evaluando el riesgo, más allá de lo que podemos plantear objetivamente, más allá de los modelos matemáticos o estadísticos, aparece otra vez nuestra psiquis, nuestra psicología, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando vimos la teoría del consumidor, vimos todos esos sesgos o esos efectos
que no nos hacían comportar de una manera tan racional o tan maximizadora. Y esto también nos pasa cuando evaluamos el riesgo, cuando nos alejamos de esa objetividad casi perfecta. ¿Querés comentarle alguno o lo digo yo? No, decilos vos, te los dejo a vos. Bueno, hay una cuestión... Yo te los voy marcando. ¿Eh? Y yo te los voy marcando. Bueno, hay una cuestión que es inherente y ustedes la pueden verificar en su vida real, ¿no? Uno tiende a valorar más lo que uno ya tiene que las cosas que uno no tiene, ¿no? O sea, si yo tengo que desprenderme de algo que ya tengo, me cuesta mucho y normalmente tenderé a pedir un precio mayor que lo que por ahí se está reconociendo en el mercado. Obviamente, cuando estoy evaluando riesgo, también trato de valorar más lo que ya tengo, aunque me obligue, aunque eso implique perder, ¿no? Por esa pérdida de objetividad. También está correlacionado el sesgo del status quo, que es esto está relacionado con que uno, y tiene que ver con, acá todo tiene que ver casi con todo, es el mantenimiento o el tratar de que la situación se mantenga como está. ¿Sí? Esto también tiene que ver con una suerte de adversión al riesgo. No queremos supuestamente que nada cambie. Esto también tiene que ver con lo que menciona actualmente como, o la palabrita que se usa, como entramos en zona de confort, ¿no? Esto también pasa en las empresas, ¿no? Entonces estamos en una zona de confort y capaz no vemos los riesgos que están aceptando afuera de la empresa, ¿no? Otro elemento que también nos aleja de ese análisis racional es lo que se dice en inglés el framing, es el efecto encuadre. Nosotros tendemos a mirar las cosas según cómo esas cosas están presentadas. Entonces, según cómo nos digan algo, nosotros vamos a tender a inclinarnos hacia un lado o otro, ¿no? Así como nos pasa con los productos, ¿no? que según el modo de presentación nosotros los evaluamos, acá también. Nosotros hay un efecto encuadre, que es analizar la situación según el contexto en el cual nos están presentando. Por supuesto, cada uno de estos, ¿se acuerdan? Tienen que ver con economía conductual y quiere un análisis más profundo. Pero simplemente para mencionarles, cuando estamos mirando riesgo, nos aparece todas estas cuestiones de estos sesgos que aparecen sistemáticamente, no es que aparecen esporádicamente. La otra cuestión, que tiene que ver también con el efecto dotación, que tiene que ver con el efecto, es la natural aversión a las pérdidas, ¿no? O uno le duele más lo que perdió que aún de la misma magnitud un beneficio obtenido. Si yo gané 500 y en otro momento perdí 500, me van a doler más los 500 que perdí que el haber disfrutado de los 500 que gané, ¿no? Y esto también en la psique de las personas se recuerda. Y esto también retroalimenta lo que le mencionó Silvia de la aversión o la propensión al riesgo. La otra cuestión, que también es todas relacionadas a lo que se llama el efecto anclaje, que es cuando uno se toma una posición, ya no tiene que ver con el efecto encuadre, ¿no? Cuando uno tomó una posición original frente a una toma de decisiones, suele quedarse anclado en esa y confía excesivamente en esa primera opinión construida, ¿no? Y después también, estos son solamente algunos, esto no es taxativo, esto es simplemente enumerativo para que ustedes vean cómo estas cuestiones le aparecen en su toma de decisiones en general y en su toma de decisiones en particular. Y después está el sesgo de confirmación, que esto nos pasa en todos los órdenes de la vida, que tendemos a mirar las cosas desde nuestras propias creencias, ¿no? Nosotros tenemos una opinión formada de algo y
tratamos de, dicho en términos, fíjense, acá hablamos de favorecer, buscar, interpretar, recordar, en términos vulgares sería buscarle la vuelta para ir llevando eso hacia lo que nosotros creíamos, ¿no? Y relativizando la opinión de otros, las otras alternativas. Todo esto está jugando de manera permanente, pero era pertinente. ¿Querés comentar algo, Silvia? No, no, era buscarle la vuelta para tener razón, digamos, siempre. Exactamente, exactamente. Bueno. Acá... Y cuando hablamos, dale, sí, dale vos. Bien. Esta es la parte tuya, estadística es tuya. Más o menos. Bien, entonces, esto es parte de lo que ustedes ya hicieron en su proyecto de inversión, aunque algunos tenían que completarlo. ¿Se acuerdan que ustedes habían estimado los ingresos a las ganancias estimadas y tenían que pasar a los ingresos a las ganancias esperadas, ¿no? Esta cuestión de esperada, porque estamos usando una herramienta de la estadística, que acá está resaltado esta vinculación que estamos teniendo, economía de la empresa, con otras disciplinas, en este caso el auxilio de la estadística, donde nosotros acá recuperamos los conceptos, pero no ya como concepto estadístico, sino como un herramental a utilizar dentro de economía de la empresa. En este caso, el herramental es la esperanza matemática, ese concepto que en estadística era esa sumatoria de cada uno de los valores de las variables por su probabilidad de ocurrencia, que es lo que tenemos acá. Acá lo tenemos como un componente de la disciplina estadística, y acá vemos cómo de esta esperanza matemática, así como en los ejes, ¿se acuerdan cuando graficamos, cambiamos X e Y, le ponemos nombre de variables económicas? Bueno, en este caso, digamos, ese concepto estadístico de esperanza matemática, valor de la variable multiplicada por sus probabilidades y esa sumatoria, acá nosotros es esta cuestión de ganancia esperada, como la sumatoria de cada una de las ganancias estimadas multiplicada por las probabilidades de ocurrencia de cada uno de estados de la naturaleza, que nosotros acá los llamamos como estados de la economía, digamos, ¿no? También para usar ese traspaso entre estadística a la utilización, en este caso particular, en economía de la empresa. Entonces, pasamos, ya incorporamos esta cuestión del riesgo, porque incorporamos esta variable que sería la probabilidad, que no sabemos exactamente si esa ganancia que habíamos estimado va a ocurrir, sino que va a ese emprendimiento o esa empresa puede se le pueden presentar distintos estados de la naturaleza o estados de la economía en este caso, al cual le asignamos una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces tenemos ganancia esperada, la sumatoria de las distintas ganancias o beneficios estimados multiplicados por las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los estados de la economía. Nosotros acá nos interesa, como siempre decimos, la aplicación de una herramienta de la estadística, no ya como herramienta y como desarrollo teórico de la estadística, que se lo deben haber tomado y lo deben haber rendido en estadística, sino esa herramienta en que se puede utilizar, en este caso, en economía de la empresa, como una herramienta a utilizar, no como una herramienta de desarrollo teórico. ¿Bien? ¿Pasó? Me quedó. ¿Estás ahí? Sí, seguí, esta es la parte bien, tuya. y esta también, la desviación estándar, también es una herramienta de la estadística que en este caso nos va a servir particularmente en economía de la empresa para medir el riesgo asociado a una determinada alternativa, por ejemplo, de inversión. Acá nuevamente tenemos el desvío estándar, la varianza. ¿Se acuerdan que la varianza es la sumatoria de esos desvíos al cuadrado entre el valor observado, en este caso para nosotros, esa X que ponen en estadística para nosotros son los beneficios estimados menos el esperado, que obtuvimos a través de la esperanza matemática, elevados al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos estados de naturaleza. Que decíamos, traducido sería el grado de dispersión que tienen los valores observados respecto a esa esperanza matemática, o en este caso, beneficio esperado, ¿no? Pero también estadísticamente sabemos que la varianza está expresada al cuadrado, en estos casos serían pesos al cuadrado, o sea, beneficios al cuadrado no tiene mucho sentido, por lo tanto la mejor medida es utilizar el desvío estándar, como la raíz cuadrada de esa varianza, que me queda en pesos de riesgo, sería, ¿no? La cantidad en términos de unidades monetarias que se desvía en lo esperado los observados, respecto a ese valor esperado. Y también la otra medida, y nosotros lo vimos en el práctico que hicimos,
es que si yo elijo por el valor de lo esperado, de ganancia esperada o beneficio esperado, o si miro solamente la desviación estándar, me da determinada decisión, pero a veces lo que interesa es lo ponderado, es decir, cuál es el riesgo asociado a cada peso de beneficio esperado o de ganancia esperada, ¿no? Entonces, esa relación me lo da ese coeficiente de variación, que es algo ponderado, porque yo estoy haciendo riesgo del proyecto, que sería el desvío estándar, dividido el beneficio esperado, la ganancia esperada de ese proyecto. Entonces, ¿qué me da? Me da el riesgo asociado a cada peso de beneficio esperado. Entonces, ahí vimos en el práctico que si usábamos beneficio esperado y usábamos desviación estándar, nos daba un proyecto, pero si usábamos el riesgo asociado a cada peso de beneficio esperado, había otro proyecto que era el que nos convenía más, ¿no? Nuevamente, siempre recalcando, son herramientas de la estadística que sirven para cuando uno se enfrenta a una toma de decisiones en estas situaciones de riesgo, que es lo más habitual, son herramientas que ayudan a objetivizar, podríamos decir, de alguna manera, esa situación riesgosa frente a la cual nos enfrentamos. Pero acuérdense que de vuelta está el factor subjetivo de mi propensión o aversión al riesgo, ¿no? Y también está todos los sesgos que dijo Gustavo recién. O sea, esto me da muy bonito, pero yo prefiero lo seguro. Y bueno, esto es una herramienta, ¿no? Siempre va a estar, o sea, no es que estas herramientas eliminen nuestra propia subjetividad y nuestros propios sesgos, nos ayudan simplemente. ¿Bien? ¿Sigo, paso? Sí, seguí. Acá tenemos la otra herramienta frente a cómo tomar decisiones en situaciones de incertidumbre o de riesgo, que es el árbol, la construcción de un árbol de decisión, ¿no? Entonces, los distintos estados de la naturaleza, que para nosotros en realidad son estados de la economía, auge, estabilidad, que todo continúe igual, y recesión, que las cosas empeoren, sería, ¿no? Entonces acá los árboles de decisión, porque tengo decisiones que son de carácter secuencial, ¿no? Tengo que decidir poner precios altos o precios bajos, ¿no? Frente a la decisión de precios altos, por ejemplo, ¿qué decisión va a tomar según la actitud que tome por ejemplo, la competencia? Tengo distintas posibilidades de beneficios. Y a su vez, quizás después tengo los propios estados de la economía, si es auge, si es estabilidad, si es recesión. Entonces tengo probabilidades, no solamente en un solo momento tengo riesgo, sino que los riesgos es como que están en distintos momentos de la decisión. Entonces acá pasamos de ese concepto de la probabilidad simple de cada estado de naturaleza, tengo que ir como uniendo probabilidades de distintas cosas, ¿no? De la actitud del competidor, en este caso los estados de la naturaleza, de que aparezca otro producto en el mercado, por ejemplo, si fuera otra decisión secuencial, entonces voy armando lo que se llaman las probabilidades condicionales o probabilidades conjuntas, de manera tal de que puedo llegar acá a directamente eso esperado, en los ejemplos anteriores es por una sola probabilidad, acá lo voy a tener que hacer respecto a probabilidades de carácter conjunta o condicional, ¿no? O sea, esa probabilidad que obteníamos el beneficio, por ejemplo, esperado, que era una sola, acá son probabilidades de 3 o 4 cosas que van a ir concatenándose, digamos, ¿no? Y forman esa probabilidad. Que también lo vimos en los prácticos de más o menos cómo se van tomando la decisión cuando hay distintos momentos de la decisión y según la decisión, a su vez se divide nuevamente en otras probabilidades de ocurrencia de otros estados de la naturaleza, otros estados del futuro. Bien. Bueno, acá seguís vos. Bueno, nosotros hasta ahora vimos que una forma de ponderar, de neutralizar el riesgo, era con lo que le explicó Silvia, ¿no? De apoyarnos en las probabilidades y pasar de este concepto de ingreso, de ingreso estimado al tema de ingreso esperado. La otra forma, fíjense, acá entramos en la parte ya pura de economía de empresa y podríamos decir matemática financiera en una parte, pero en realidad administración financiera. Nosotros acá no usamos fórmulas con ciertos criterios de analogía,
para relacionarlo con lo que vimos antes, ¿no? Nosotros, la ponderación del riesgo, de la manera más habitual, una de las maneras habituales es trabajando sobre el VAN, ¿no? Sobre este valor actual neto o valor presente neto, que fíjense es el que planteamos para las inversiones, y lo podemos considerar de una manera más elemental, que es sin ponderación del riesgo, ¿sí? Simplemente trabajando con la tasa de descuento, sin considerarlo. Podemos también trabajar o reelaborar los ingresos totales esperados, que fue con lo que le planteó Silvia, ¿sí? Acá tenemos. Y esto también se llama con una suerte de... Nosotros la idea es no desarrollar estos conceptos que no son de nuestra materia específica, pero es para saber toda la operatividad o todas las variantes que puede haber en un cálculo de VAN, que es lo que se llama convertir esos ingresos esperados en una situación de certidumbre equivalente. Este término puede ser bastante ambicioso, pero en realidad es simplemente trabajar sobre el numerador. Y la otra es incluirle a esa tasa de descuento, incluirle una prima de riesgo, ¿no? Incluirle, nosotros sabemos, o bueno, lo vamos a ver ahora, que a mayor tasa de descuento, menor VAN. Entonces, le imponemos una restricción mayor. También es objeto de la matemática, perdón, de la administración financiera ver qué se considera una tasa de riesgo. Normalmente, una tasa de riesgo se considera la diferencial entre esta tasa de descuento, que se llama tasa libre de riesgo, que es una tasa que normalmente paga el Estado, digamos, la tasa libre de riesgo que aparece en todos los manuales financieros y de economía, es la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, simplemente para decir, eso se cobra o se cobra. Pero la empresa tiene una rentabilidad esperada normalmente superior. Ese diferencial es que a veces, o que prudentemente se suma a la tasa de descuento, ¿no? Entonces acá ya tenemos una ponderación del riesgo cuando pasábamos de lo estimado a lo esperado. Y la segunda es operacionalizando sobre la tasa de descuento. Y vamos a ver una tercera que la mencionamos, que es la sensibilización del proyecto. Es esta, ¿no es cierto? La sensibilización del proyecto es, una vez que tenemos la planilla Excel, por decirlo de una manera súper pragmática, armado, vemos sensibilidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de elasticidad? Sensibilidad. Pueden encontrar sensibilización. Dicho también con términos vulgares, que hoy ya los utilizamos varias veces, es un poco estimar o tratar de estimar cuánto aguanta el proyecto, ¿no? Entonces uno dice, bueno, esto lo tenemos calculado, este proyecto aguanta, se banca una baja de precio del 10%, o una baja de cantidad del 10%, o la otra manera de sensibilizar, pensemos que estamos hablando es, se banca, se aguanta, soporta, por decir un término más correcto, una suba de costos. Entonces estos son porcentuales estimativos, acá juega la parte subjetiva, pero fíjense, ustedes cuando tengan la despensa de su proyecto van a tener que decir, sí, nuestro proyecto, más allá de las pruebas que vamos a ver ahora, es satisfactorio o no, porque soporta o porque no soporta una baja o una baja de ingresos o una suba de costos. Entonces, este es la otra medición del riesgo. Y bueno, esto comentalo vos. Sí, acá lo vimos igual ya, pero vamos a recuperarlo más conceptualmente. ¿Se acuerdan que al inicio Gustavo planteó riesgo e incertidumbre, esa diferencia que por ahí está bastante cuestionada, digamos? Riesgo cuando se puede asignar una probabilidad de ocurrencia, e incertidumbre cuando esos estados posibles que se pueden presentar en el futuro no se conocen, la probabilidad de ocurrencia de cada una de esas posibilidades. Entonces hay distintos criterios que sirven para tomar decisiones frente a esas situaciones. Siempre hay alguno que ha determinado algunos criterios. Uno es el criterio de Wall o criterio de Maximin, que es elegir, buscar en cada uno de las
de las distintas alternativas que uno tiene, cuál es el que genera el mejor de los peores resultados, ¿no? Es decir, tomo qué es lo peor que me puede pasar con el proyecto A, lo peor que me puede pasar con el proyecto B, con el proyecto C, y elegir de todos esos el proyecto que tiene el mejor de los peores resultados. El criterio Minimax o de Savage es analizando qué pasaría, cuál es la pérdida que yo soporto si en cada uno de los estados de naturaleza que me puedan presentar elijo el proyecto peor, ¿no? Es decir, de cada uno de los proyectos, digo bien, si el estado de la naturaleza o el estado de la economía es normal, si elijo el A, no perdería nada porque sería el que la mejor situación se me presenta. Si elijo el B, pierdo con respecto a haberme equivocado en la elección. Y en función de eso elijo el que minimice esas pérdidas de la elección equivocada, ¿no? Es decir, el que frente a las elecciones equivocadas, y de haberme equivocado, es el que minimice las pérdidas de oportunidad. El criterio de Urwich plantea básicamente que si no hay probabilidades, fíjense acá aparece la subjetividad que dice Urwich, dice, bueno, si yo no conozco la probabilidad de ocurrencia de los estados posibles del futuro, quiere decir, digamos, que voy a tener que ponerle a cada uno de esos estados posibles del futuro una probabilidad de ocurrencia de acuerdo a mi optimismo relativo. De manera tal de que transformo esa situación que era de incertidumbre, que no tiene probabilidad de ocurrencia, a una situación, como trabajábamos hace un rato, de riesgo, es decir, podré sacar el esperado, el beneficio esperado, la varianza, o sea, todos los cálculos, ya transformando esa situación de incertidumbre que no tenía probabilidad, le asigno probabilidad de acuerdo a mi optimismo relativo. Y el criterio de Laplace plantea, dice, bueno, si el futuro no conocemos los estados posibles, la probabilidad de ocurrencia de los estados del futuro, entonces significa que todos tienen la misma probabilidad de presentarse, ¿no? Entonces tengo 4 posibles estados de futuro, digamos, o de situaciones de la economía, o 3, tendré que asignarle a cada uno 33% de probabilidad de ocurrencia. Acá le asigno. En estos 2 casos estoy transformando la incertidumbre en ese concepto de riesgo, porque asigné probabilidad de ocurrencia. Y acá, en estos 2, no asigno la probabilidad, sino que tomo una decisión en base a un criterio de el mejor de los peores, o en función de el que minimice mis pérdidas de oportunidad, mis costos de oportunidad en el caso de haberme equivocado. Como distintas situaciones en donde podemos transformar, o cómo decidimos frente a situaciones en donde no tenemos asignación de probabilidad de ocurrencia de esos estados de la naturaleza posibles. Bueno, hasta acá llegamos en la unidad 10, y ahora vamos a empezar entonces, no sé por qué corté la grabación antes de terminar de decir lo que iba a decir. Acá figura grabando igual. ¿Figura grabando? Sí. Puse pausar. Ah, bueno, pues entonces seguí grabando. No está pausado. Perfecto, entonces no corté. Por suerte no dije nada que no correspondía. Entonces cortamos acá la grabación de la unidad 10 para iniciar ahora la grabación de la unidad 11, que está muy vinculada a estos conceptos que estamos viendo ahora.